Hola queridos estudiantes, en el día de hoy vamos a estudiar el presente simple en inglés, que se utiliza para describir actividades cotidianas del día a día, también se utiliza para expresar opiniones y para expresar hechos concretos. Bueno, recordemos que cualquier tiempo verbal, ya sea en inglés o en cualquier otra lengua, posee tres modos para expresarlo. El primer modo es el modo afirmativo, el segundo modo es el modo negativo y el tercer modo es el modo interrogativo. En palabras simples, nosotros podemos en presente, como también en pasado y en futuro, afirmar cosas, negarlas o preguntarlas. Es importante saber esta definición, ya que en inglés la estructura de la oración va a ser modificada dependiendo si estamos afirmando algo, si estamos negando algo o si lo estamos preguntando. Vamos a adentrarnos en el capítulo de hoy específicamente en la parte afirmativa. Por ejemplo, yo puedo decir una frase como yo hablo español, que en inglés sería I speak Spanish. Estoy utilizando tres palabras para expresar una idea en inglés. Utilizo el pronombre I, que bien es una persona, ¿cierto? Soy el que está hablando. Utilizo el verbo, que es una acción, la acción de hablar, y utilizo un objeto o un complemento, que sería en este caso una lengua o un idioma. Muy bien. ¿Qué pasa si yo cambio solamente en la persona que está hablando? En vez de decir yo hablo español, voy a decir tú hablas español. En inglés esto sería you speak Spanish. Ahora bien, si nosotros estamos hablando de nosotros, diríamos obviamente we speak Spanish. Si estamos hablando de más personas que no somos nosotros, diríamos they speak Spanish. Y así sucesivamente con la mayoría de los pronombres. I speak Spanish, you speak Spanish, we speak Spanish, they speak Spanish. Ahora bien, ¿qué pasa con los tres pronombres que nos están faltando? Cuando hablamos de he, she o it. En ese caso, la regla nos dice que debemos agregar una S al final del verbo. En este caso quedaría she speaks Spanish. He speaks Spanish. Y también it speaks Spanish. El último ejemplo es un poco tal vez absurdo, porque como sabemos bien, como vimos en clases pasadas, el pronombre it es para referirse a objetos, animales o ideas. Entonces es raro decir it speaks Spanish, porque un animal obviamente no tiene la facultad de hablar. Ahora bien, en algún caso hipotético, por ejemplo, donde hay en una película, si viésemos, por ejemplo, un robot que está hablando español, podríamos decir it speaks Spanish. Es importante que siempre, cuando hablemos utilicemos los pronombres como he, she, it, we and they, también pensemos a qué nos estamos refiriendo. Por lo general, estos pronombres en inglés sirven para referirse a otras personas. Por ejemplo, si yo digo she speaks Spanish, podría estar hablando de Laura o de cualquier persona que fuese mujer, ¿cierto? Si digo he, puedo estar hablando de Manuel, personaje varón.
Veamos otro ejemplo. Vamos a utilizar el verbo drink, que como ustedes ya saben, significa beber o tomar. Y vamos a utilizar el objeto o el complemento que sería café, pero ustedes lo pueden cambiar obviamente por cualquier otro tipo de líquido. Cerveza, beer, tea, chocolate y así sucesivamente. Entonces sería I drink coffee. You drink coffee. She drinks coffee. ¿Se fijan cómo cuando hablamos de una tercera persona agregamos una S al final? Así también ocurre con he. He drinks coffee. Él toma café. We drink coffee. They drink coffee. Everybody drinks coffee. Se fijan que la palabra everybody, que significa todos, también se utiliza como una tercera persona y por lo tanto agregamos una S. Vemos un tercer ejemplo con el verbo talk. Por lo general este verbo, como también se lo he dicho otras veces en capítulos anteriores, el verbo talk, si ustedes se fijan, la L no se pronuncia. Simplemente pronunciamos T-A-K, talk, talk. Puedo decir entonces, I talk in class. You talk in class. We talk in class. Y así también podemos decir, she talks in class. En ese caso agregamos una S. He talks in class. También agregamos una S al verbo. Si hacemos una comparación entre el español y el inglés, nos vamos a dar cuenta de que en español, por lo general, nosotros no mencionamos mucho los pronombres, no decimos yo hablo en clases, simplemente decimos hablo en clases. Esto tiene una razón bastante simple. Los verbos en español, en su conjugación, contienen el pronombre. Uno dice hablo y se entiende que está contenido el pronombre yo. Si digo hablas, se entiende que está contenido el pronombre tú. Si digo hablamos, también sabemos que quien realiza la acción es o somos nosotros. En inglés no pasa esto. Simplemente para decir yo, tú, ellos y nosotros, utilizamos siempre la misma forma. Yo digo I speak, you speak, we speak y they speak. Simplemente, cuando se habla de terceras personas, en inglés ellos introducen una variación en el verbo para poder distinguir quién está realizando la acción. Veamos otro ejemplo. Esta vez vamos a utilizar el verbo entender. Understand en inglés. Y la frase va a ser algo así como I understand your question. You understand my question. He understands the question. She understands the question. Recordemos que en un 99% de los casos, en inglés, tenemos que utilizar sí o sí el pronombre. O sea, I, you, he, she, it, we o they. Por la sencilla razón de que los verbos en inglés no tienen conjugación, como en español. ¿Y por qué les digo que en un 99% de las oportunidades? ¿Por qué? Porque cuando
cuando damos órdenes, por ejemplo, es la única oportunidad donde no se utiliza el pronombre. Eso lo vamos a ver también en otro capítulo, así que manténganlo ahí en el tintero. No se preocupen mucho por eso ahora. Centrémonos nuevamente en nuestras oraciones afirmativas, negativas o interrogativas en el tiempo presente, específicamente en el tiempo presente simple. Hola queridos estudiantes, como decíamos en el capítulo anterior, el presente simple nos sirve para describir actividades cotidianas, también para expresar opiniones y hechos concretos. En el capítulo anterior vimos cómo construir el presente simple en inglés en la forma afirmativa. Ahora en este capítulo vamos a centrarnos en cómo hacerlo en la forma negativa. Y en el capítulo siguiente vamos a ver cómo hacerlo en la forma interrogativa, cómo hacer preguntas, ¿cierto? Muy bien. Para construir la forma negativa del presente simple vamos a introducir dos palabras a nuestra frase. Recuerden que teníamos en los ejemplos anteriores, habíamos hablado de que yo hablo español, ¿cierto? I speak Spanish. Y ahora vamos a introducir la palabra do y la palabra not, que son estas dos palabritas que nos sirven para incluir en nuestros ingredientes para formar la forma negativa del presente simple. Entonces nuestra frase I speak Spanish nos quedaría como I do not speak Spanish, para decir que no hablo español, o literalmente yo no hablo español. I do not speak Spanish. También podemos decir you do not speak Spanish. Y hasta ahí todo bien. La cosa se complejiza un poco cuando hablamos de las terceras personas, como veíamos en el capítulo anterior, que al verbo le agregamos una S al final. Ahora, esa S no va a estar. La S no va a estar al final del verbo, sino que va a estar en otra palabra que es el does. Entonces diremos, she does not speak Spanish. She does not speak Spanish. Se fijan que en el verbo no tiene S. Esa S la colocamos al lado de la partícula does. Otro ejemplo sería he does not speak Spanish. We do not speak Spanish. They do not speak Spanish. Reemplacemos el pronombre he, que significa él, por un nombre de una persona, de una tercera persona. Imaginemos que estamos hablando de un personaje que no está presente en la conversación. Entonces diremos, he does not speak Spanish. Pero también podemos decir, Manuel does not speak Spanish. O bien, podríamos utilizar un pronombre femenino, el pronombre she, y decir, she does not speak Spanish. Ella no habla español. O bien decir, Cristina no habla español. Veamos otro ejemplo. A la mayoría de las personas les gusta el helado.
Entonces hagamos un ejemplo con helados. I like ice cream. Me gusta el helado. Imaginemos que no me gusta. Yo diría I do not like ice cream. En el caso de ser una tercera persona, ya sea she, he o it, podríamos decir she does not like ice cream. Nuevamente, sacamos la S final del verbo like, gustar, la sacamos y la colocamos adelante en la partícula does. It does not like ice cream. En ese caso podríamos estar hablando de una mascota. Imaginemos que mi perro o mi gato come helado o no come helado. Entonces en este caso sería It does not like ice cream. Por lo general, estas partículas, el do y el not, o el does y el not, cuando estamos utilizando un lenguaje oral, las juntamos y creamos una contracción. Eso ya lo vimos en capítulos anteriores, pero vamos a repasarlo en este contexto del presente simple. Entonces yo diría I don't like ice cream. O bien diría she doesn't like ice cream. El does not se transforma en doesn't. Repítanlo. Doesn't. Y el do y el not se transforma en don't. Recapitulemos. Con I, you, we y they utilizamos don't. Entonces diríamos I don't like ice cream. You don't like ice cream. We don't like ice cream. They don't like ice cream. Ahora bien, con los pronombres she, he o it, diríamos she doesn't like ice cream. He doesn't like ice cream. Y también it doesn't like ice cream. Por lo general, cuando uno escribe, utiliza la forma no contraída. Diríamos I do not like ice cream. Cuando uno, por ejemplo, realiza una carta formal, utilizamos la forma no contraída. Ahora bien, cuando estamos escribiendo una carta a un amigo o estamos escribiendo un email a un amigo, utilizamos contracciones. Por lo general, en contextos de alta formalidad, utilizamos la forma no contraída. Ahora bien, es importante que vayamos practicando estas formas porque cuando tenemos que responder también vamos a utilizar el do y el does. Eso lo veremos también en un próximo capítulo. Hola queridos estudiantes, en este capítulo estamos viendo el presente simple en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. En este capítulo específicamente vamos a ver la forma interrogativa, es decir, cómo realizar preguntas utilizando el presente simple, que recordemos que sirve para describir actividades cotidianas, también para expresar opiniones y para expresar hechos concretos. A diferencia de la forma afirmativa o negativa, en esta forma interrogativa
hay que hacer un cambio en el orden, en la posición de las palabras. Recordemos que en la forma afirmativa decíamos primero en posición número 1 iba el pronombre o bien quién realiza la acción, ¿cierto? Yo decía I speak Spanish. En segunda posición iba el verbo o la acción. Y en tercera posición van los complementos. En la forma negativa introdujimos dos palabras, que era el do y el not, o bien el does y el not, dependiendo de si los pronombres, quienes realizan la acción, eran I, you, they o we, o ahí en este caso utilizamos do, y en caso que utilicemos she, he o it, utilizamos el does y el not. Ahora bien, en esta forma interrogativa vamos a eliminar el not, porque eso es de la parte negativa, ¿cierto? Y vamos a conservar la palabra do y la palabra does. Pero, a diferencia de la forma afirmativa, vamos a cambiar la posición de estas palabritas. El do, que en este caso no significa nada, es simplemente un marcador que nos indica que es una pregunta, lo vamos a colocar en posición inicial. Entonces vamos a imaginar que este do o este does significan nuestro símbolo de interrogación en español. Entonces nuestra frase sería: ¿Do you speak Spanish? Símbolo de interrogación. Si se fijan, lo que hicimos acá fue hacer un switch, hacer un cambio. Trasladamos el do, lo trasladamos a posición inicial, y el pronombre, en este caso el you, lo dejamos en posición secundaria. El verbo en tercera posición, y el complemento en cuarta posición. Y agregamos el símbolo, obviamente. Do you speak Spanish? Hagámoslo con otro ejemplo. Do you like ice cream? Cuando utilicemos los pronombres I, you, we o they, vamos a utilizar el do. Entonces tendremos frases como: ¿Do they speak Spanish? Esa pregunta se podría realizar cuando no sabemos si un grupo de personas habla español o no. Siempre es importante contextualizar lo que uno está transmitiendo. Por lo tanto, pensemos que esta frase, ¿Do they like ice cream?, nos referimos a un grupo de personas que puede ser los estudiantes de una clase, el equipo de fútbol de algún barrio, o bien, si estamos hablando de nuestros compañeros de trabajo, también estaríamos hablando de they, el pronombre they. Ahora bien, a diferencia de cuando estamos afirmando o negando, cuando utilizamos el modo interrogativo, nosotros también requerimos que haya una respuesta de nuestro interlocutor. Por lo tanto, si yo pregunto, ¿Do you speak Spanish?, con la persona que estoy hablando debería responderme de forma afirmativa o negativa. Y también hay una estructura para responder en inglés. Se le denomina short answers o respuestas cortas. Y en este caso hay dos posibilidades. Decir yes, I do, o bien decir no, I don't. Si se fijan, en la forma negativa utilicé una contracción. Junté la palabra do con la palabra not para formar un don't. No, I don't. Pero también podríamos decir no,
I do not. Obviamente que en este caso entran a jugar también los niveles de formalidad. Quien responde no, I do not es en un contexto de supraformalidad o muy formal, un contexto muy formal. Podríamos decir cuando están hablando dos embajadores, o cuando está hablando un presidente con otro presidente, o cuando uno va a alguna entrevista de trabajo o alguna entrevista en alguna universidad, uno podría responder de esa forma. Pero por lo general, en 80% de los casos, uno responde no, I don't. Do you speak Spanish? No, I don't. Si la respuesta es correcta, do you speak Spanish? Yes, I do. Veamos otro ejemplo utilizando nuestra frase I like ice cream, que la vamos a transformar en pregunta. En primera posición, la palabra do. ¿Por qué? Porque voy a utilizar el pronombre I. En segunda posición, do I like ice cream? En ese caso sería una pregunta retórica. Me estoy preguntando a mí mismo. Do I like ice cream? Yes, I do. O bien, la otra posibilidad es decir, no, I don't. Do you like ice cream? Yes, I do. Do you like tea? Yes, I do. No, I don't. Ahora bien, ¿qué pasa cuando utilizamos los pronombres she, he o it? En este caso, estamos hablando de una persona que no está presente en la conversación, por lo tanto, tiene otras reglas, y utilizamos la palabra does. Does she, does he o does it. Does she like ice cream? Imaginemos que estamos hablando de una persona, una mujer, María. Does María like ice cream? Y la otra persona me responde, yes, she does. O bien, podría responder, no, she doesn't. No, she does not. Does Manuel like coffee? Yes, he does. No, he doesn't. No, he does not. En un contexto más formal. Entonces, recapitulando. Para construir preguntas en inglés, utilizando el presente simple, utilizamos la palabra do o bien la palabra does, dependiendo de quién realiza la acción. Si es I, you, we o they, utilizamos do. Si es she, he o it, utilizamos does. Para responder, tenemos dos posibilidades. Responder de forma afirmativa, utilizando la palabra yes, you do, o bien decir no, you don't. Si estamos hablando de una tercera persona, ya sea hombre, he, o mujer, she, o bien de algún objeto, it, una idea, o bien de algún animal, utilizamos does. Does he, does she, does it. Y le agregamos el verbo o la acción que queramos expresar en ese momento. Does he speak English? Does she speak English? Y obviamente que el verbo no tiene S, porque la S está
presente en la palabra das. Es importante que nosotros tengamos en mente o que captemos la combinación de estas palabras de una forma casi mecánica, que no pensemos mucho, voy a utilizar do o voy a utilizar das, sino que hagamos un ejercicio mental donde pensemos do I, do you, do we, do they, o bien pensemos does she, does he, does it. Cuando consigamos dominar mentalmente esa combinación de palabras y sonidos, en realidad vamos a ser capaces de entender mucho mejor el inglés, porque nos vamos a concentrar específicamente en el verbo, en la acción. El does he, el do you, el do I, el do we va a ser simplemente algo mecánico que nos va a indicar que estamos hablando de una persona, de más personas, si es mujer, si es hombre, y nos vamos a concentrar más que nada en el verbo. Hola queridos estudiantes. En este video vamos a ver otras formas de responder a las preguntas que denominábamos yes/no questions, las cuales vimos y estudiamos en el video anterior. Recordemos que ese tipo de preguntas se respondía, por ejemplo, diciendo yes, I do, o bien no, I do not. Y si utilizábamos la forma contraída, respondíamos no, I don't. Por ejemplo, si la pregunta era do you like movies? ¿Te gustan las películas? La respuesta podría ser positiva o negativa. Si fuese positiva sería yes, I do. Y si la respuesta fuese negativa sería no, I don't. En el video de hoy veremos otras formas de responder a este tipo de preguntas que requieren una afirmación o bien una negación. Veamos primero las palabras que nos sirven para responder de forma afirmativa en un contexto de formalidad. En primer lugar, tenemos la palabra certainly, que significa ciertamente. Pero para estos efectos, esta palabra simplemente significa que sí. Luego tenemos la frase of course, que literalmente significa por supuesto, pero que para estos efectos también lo tomaremos simplemente como un sí. Por ejemplo, si la pregunta es ¿do you like apples? La respuesta podría ser certainly. O bien, la respuesta podría ser of course. Además, tenemos otras frases que también nos sirven para responder de forma afirmativa en un contexto formal. Por ejemplo, la frase I think so. Do you like candies? I think so. Literalmente esta frase significa así lo pienso, pero también se utiliza como un sí. Además, tenemos la frase I hope so, que significa así lo espero. El verbo hope significa esperar. Entonces, respondiendo a esta misma pregunta, podríamos decir ¿do you like candies? I think so. O bien, ¿do you like candies? I hope so. Ahora bien, si nos trasladamos a un contexto más informal, tenemos otras palabras que nos sirven para responder que sí. La palabra sure, también la palabra yeah y la palabra right. Entonces, el ejemplo nos queda de la siguiente forma. Do you like candies? Sure. Sure es como si dijésemos seguro.
Do you like candies? Yeah. Y también podemos responder diciendo right, que significa correcto. Do you like candies? Right. A continuación veremos cómo responder de forma negativa, cómo decir que no, pero también utilizando estas mismas palabras que ya hemos visto. Entonces, a ese primer certainly le agregamos un not y la respuesta nos quedaría certainly not. Do you like candies? Certainly not. Do you like candies? Of course not. Entonces nuestra respuesta sería, por supuesto que no, o simplemente no, si utilizamos la frase of course not. Vamos a introducir también una tercera frase, la frase I don't think so, que literalmente significa no lo pienso así, o bien no lo pienso de esa manera. Pero en este tipo de contexto esta frase significa más bien no creo que sea así, o bien simplemente no. Does she speak Spanish? ¿Habla ella español o castellano? I don't think so. Do they like pepper? I hope not. ¿Les gusta la pimienta? Espero que no, o simplemente no, cuando nos referimos a ellos. Y también podemos decir I'm afraid not para expresar una respuesta negativa. El verbo afraid significa temer. Por lo tanto, nuestra frase I'm afraid not significa literalmente me temo que no. Do you like chocolate ice cream? I'm afraid not. ¿Te gusta el helado de chocolate? Me temo que no. O simplemente no. Y si estas respuestas negativas las trasladamos a un contexto de informalidad, podríamos utilizar las siguientes palabras. Nope. No way. No. El significado literal de no way es de ninguna manera. Entonces, para responder a nuestra pregunta, ¿Do you live in Canada? La respuesta podría ser Nope, no way, o bien nah. Do you live in Canada? No way. Do you live in China? No. Do you live in Greece? Nope. Entonces, cualquier pregunta que pueda ser respondida de forma afirmativa o negativa, es decir, las denominadas en inglés yes-no questions, pueden ser respondidas además con las palabras y frases que acabamos de ver. Para responder de forma afirmativa en un contexto de formalidad, utilizamos certainly, of course, I think so, I hope so. Para responder de forma afirmativa en un contexto informal, utilizamos sure, yeah, right. Para responder de forma negativa en un contexto de formalidad, diremos certainly not, of course not, I don't think so, I hope not, I'm afraid not. Y finalmente, para responder de forma negativa en un contexto informal, utilizaríamos nope, no way y no. Hola queridos estudiantes, en este video vamos a ver la forma imperativa del presente simple. Recuerden que
En los capítulos anteriores yo les mencioné que en 99% de los casos la primera palabra que aparece en una frase es un pronombre o bien quien realiza la acción. Luego aparece el verbo y luego los complementos. Por eso que tenemos frases como I speak English o bien I talk in class. Yo hablo en clases. Pero en la forma imperativa, que es para dar instrucciones, órdenes o sugerencias, lo que hacemos es no mencionar el pronombre. Por lo tanto, yo puedo decir come in, entra, y no digo you come in. Entonces es el único caso en inglés donde podemos omitir el pronombre, en este caso quien realiza la acción, y simplemente decimos el verbo. Comenzamos la frase con un verbo. Ahora bien, por lo general, uno agrega la palabra please para que la frase no sea tan ruda. Entonces uno no dice come in, simplemente uno dice please come in, en la mayoría de los casos. Please sit down. Y el please también puede ir al final de la oración. Come in, please. Sit down, please. La forma imperativa también la podemos ver en modo afirmativo y en modo negativo. Podemos decir come in, entre, eso es afirmativo, pero también podemos decir no conversen. Imaginemos que estamos en una clase tradicional donde hay muchos estudiantes y el profesor dice no conversen. En inglés sería don't talk. Do not talk. Si fuera un profesor mucho más formal. Please don't come in. Por favor, no entren. O no entre. Si se fijan, en este caso simplemente agregamos la palabra o la contracción, mejor dicho, don't, y luego la acción que queremos que las personas no realicen. Don't talk. Don't speak. No hables. No hablen. Don't cry. No llores. O no grites. Don't be late. No lleguen tarde. No se atrasen. Y así con el verbo que queramos utilizar. En una situación muy formal también podríamos decir do not talk. Pero como les mencioné anteriormente, en pocas ocasiones ocurre eso de que alguien diga do not talk. Debería ser una situación extremadamente formal, como un discurso o bien alguna charla en alguna universidad. Además, esta forma imperativa también sirve para dar sugerencias, para hacer invitaciones. Y en este caso se introduce una palabra que yo creo que es común para muchos de nosotros, ya que la vemos generalmente en películas, en series que están en idioma inglés, y se refiere a la palabra let's. Let's talk, por ejemplo. Conversemos. Let's go. Esa frase es muy común. Vamos. Go es el verbo que significa ir. Y si le agregamos la palabra let's, lo transformamos en una invitación. Vayamos. Let's go. Let's go party. Vamos a una fiesta. Vamos a divertirnos. O bien puedo decir let's talk. Conversemos. O bien le puedo decir a mi compañero de
de curso que estudiemos. En ese caso, utilice el verbo study, estudiar, pero le agrego la palabra let's. Let's study. Estudiemos. Luego de estudiar, le puedo decir let's buy a beer o let's buy a coffee. Compremos un café. Y así, si queremos hacer sugerencias o invitaciones, siempre tenemos que agregar la palabra let's al verbo que queramos realizar o a la acción que queramos realizar. Si queremos correr, utilizamos el verbo run y diríamos let's run, invitando a otra persona o a otras personas a correr. Si queremos estudiar, let's study. Si queremos saltar, diríamos let's jump. Si queremos descansar, utilizamos el verbo rest. Let's rest. Y así sucesivamente con el verbo que queramos utilizar. Entonces, recapitulando, podemos dar instrucciones, órdenes o sugerencias. Si queremos dar una instrucción o una orden, simplemente decimos el verbo. Run, corre. Si queremos ser un poco más formales, por lo general diríamos run, please. Corre, por favor. Ahora bien, si queremos decir lo contrario, si queremos impedir que alguien realice una acción a través de una verbalización, diríamos don't run. Don't talk, please. Please don't come in. Y si queremos hacer una sugerencia o una invitación, diríamos let's run, let's come in o let's sit down. Hola queridos estudiantes, en este capítulo continuaremos estudiando el presente simple, que como veíamos anteriormente lo podemos tomar desde la forma afirmativa, negativa o interrogativa. En este episodio nos centraremos principalmente en la parte afirmativa y específicamente en cuando formulamos frases o ideas que comiencen con los pronombres en tercera persona, o sea, he, she o it. Porque hay un elemento que debemos considerar que se refiere a cuando agregamos la S al final del verbo. Hay algunas excepciones en este caso. En la mayoría de los casos, nosotros decíamos she likes, simplemente al verbo like le agregábamos una S. O también decíamos she speaks Spanish, simplemente le agregábamos una S al verbo. Pero hay un par de excepciones. Y la primera de ellas es cuando la forma simple del verbo termina en Y después de una consonante. En ese caso tenemos que cambiar la Y por una I latina y agregar una ES. Por ejemplo, en el verbo carry, que significa llevar, lo que hacemos es eliminar la Y, agregar una I latina y agregar una ES. Un ejemplo para estos verbos, contextualizándolo, sería she carries her baby. Ella lleva a su bebé. Y un ejemplo para try podría ser ella intenta
tocar el piano. She tries to play the piano. Como vemos, la forma incorrecta de decir esto sería she tries to play the piano. ¿Por qué? Porque estos verbos terminan en Y, y si a la Y lo antecede una consonante, lo que hay que hacer, el procedimiento que hay que llevar a cabo, es sacar la Y, reemplazarla por una I latina y agregar ES. Esa es la primera excepción. La segunda excepción se refiere a cuando el verbo termina en S, Z, SH, CH, X o bien O luego de una consonante, la O luego de una consonante, debemos agregar simplemente ES. En este caso tenemos el verbo teach, que significa enseñar, y lo reemplazaremos por teaches. ¿En qué caso? Cuando quien realice la acción sea he, she o it, ella, él o un animal, una cosa o una idea. Un ejemplo para esto podría ser I teach English. Ahí no hice nada. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el pronombre yo, I. Y cuando uso I, you, we o they, el verbo queda igual. Ahora bien, si yo uso she, he o it, debo agregar una S al final. Pero en este caso, como el verbo termina en CH, el verbo teach termina en CH, debo agregar una ES. ¿Cuándo debo agregar ES? Cuando los verbos terminan en S, Z, SH, CH, X, o bien cuando terminan en O y lo antecede una consonante. Veamos otro ejemplo cuando el verbo termina en O y lo antecede una consonante. Por ejemplo, el verbo go, que se transforma en goes. I go to London. She goes to London. Ella va a Londres. I go to London. Yo voy a Londres. She goes to London. Ella va a Londres. Otro ejemplo es con el verbo pass. Pasar, aprobar también podría ser. Yo puedo decir, yo apruebo el examen. I pass the exam. Pero también puedo hablar de una tercera persona, en este caso Manuel. Manuel passes the exam. O bien puedo decir she passes the exam. La tercera forma, o la tercera excepción que encontramos a la regla general, es con el verbo ser y estar, que eso ya lo vimos anteriormente en los primeros capítulos, que se transforma obviamente en, cuando es tercera persona, en is. Y también hay otro verbo que es especial, que es el verbo have, que significa tener o haber. Y en ese caso, cuando hablamos de tercera persona, cuando quien realiza esa acción es he, she o it, ese verbo, el verbo have, adopta la forma has. En todos los demás casos, en todos los demás verbos, utilizamos simplemente agregamos una S al final del verbo.
Por ejemplo, el verbo trabajar, work. Si quien realiza la acción es una tercera persona, she, he o it, lo que hacemos es simplemente agregar una S, works. Si el verbo es pay, lo que hacemos es simplemente agregar una S, pays. She pays the rent. Fíjense que en este caso, pay termina en Y. Pero ¿por qué no hacemos como lo hicimos con el verbo try o con el verbo carry? ¿Por qué? Porque la letra que antecede a la Y, en este caso es una vocal, pay. Por lo tanto, simplemente se agrega la S. En resumen, lo que tenemos que entender acá es que cuando estamos hablando en forma afirmativa y quien realiza la acción es una tercera persona, o sea, he, she o it, debemos agregar una S en la mayoría de los casos. Pero hay 3 excepciones donde no agregamos simplemente la S, sino que agregamos una ES cuando el verbo termina en S, Z, SH, CH, X, o bien en O, antecediéndose por una consonante, o bien cuando el verbo termina en Y y a la Y la antecede una consonante. En ese caso lo que tenemos que hacer es modificar la Y por una I latina y agregar ES. Y la tercera excepción es cuando el verbo que estamos expresando es el verbo ser o estar, el verbo to be. En ese caso utilizamos la forma is, como lo vimos en los primeros capítulos. Y el otro verbo que tiene una regla distinta es el verbo have, que significa tener o haber, y en su forma de tercera persona es has.